Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les voy a hablar de la novela histórica. Pero para hablar de la novela histórica me gustaría remontarme al año 2000 cuando leí un libro que se titula El Tigre, de la biografía no autorizada de Emilio Azcárraga, un famoso empresario mexicano, dueño de una empresa que fue muy importante a nivel internacional y que sin lugar a dudas dejó una huella en la historia de México. Dos personajes que laboraron en dicha empresa, Claudia Fernández y Andrew Passman, fueron los que realizaron este libro aprovechándose de las relaciones que hicieron mientras trabajaron en la empresa y lograron hacer más de 200 entrevistas a diferentes personalidades que les proporcionaron información para completar el libro. Sin embargo, aquí no podríamos hablar tanto de la parte novelística como sí podríamos hablar en la obra de Celia del Palacio, quien en Hollywood era el cielo nos narra la historia de Lupe Vélez, la historia novelada de Lupe Vélez. Y entonces podríamos encontrarnos con que esta escritora decide aprovecharse de los huecos, de los enormes huecos y vacíos que existen en el personaje, que además ya pasaron casi 70 años de que se fue y sería muy difícil entrevistarla para poder saber qué fue lo que realmente pasó por su mente en diferentes momentos y también incluso antes de decidirse por el suicidio, tal vez. Y Lupe Vélez, pues fue un personaje bastante controvertido de la época que Celia del Palacio recupera para dignificarlo en pleno siglo XXI. Aquí también valdría la pena citar a Wolfgang Vogt, que es un gran investigador de la literatura y que sin duda ha escrito dos novelas que fueron bastante importantes, como lo fue Entre guerras y posguerras, donde nos habla de la Segunda Guerra Mundial y de sus antepasados. Toda su familia vivió todos estos momentos en la historia y él decide plasmarlo en dos libros. Entonces también es bastante interesante cómo hay autores que deciden hablarnos de sus familiares porque vivieron en momentos de la historia importantes o que tuvieron una trascendencia a nivel incluso global. Y ahora sí podemos hablar de El nombre de la rosa, donde Umberto Eco, este italiano, decide hablarnos de los conflictos que ya estaba teniendo la iglesia en este momento. Y sin duda esta novela se volvió un hit hasta llegar a la pantalla grande. Entonces aquí podemos ya citar un ejemplo de una verdadera novela histórica, no por decir que las demás no lo sean, sino porque estamos hablando de que está ambientado en una época y además tiene personajes reales, así como también personajes ficticios y situaciones ficticias. Igual podemos citar a Catón con Hidalgo y Iturbide, La Gloria y el Olvido, donde Catón decide reforzar el personaje de Iturbide, que ha sido bastante diezmado, contra el personaje de Hidalgo, que siempre ha sido glorificado en la historia de la independencia, hablando también de México. Y sin duda, pues aquí podemos ver también la perspectiva y las opiniones de los autores, que son los que al final con su pluma deciden hacia qué lado se inclinan. Algo que, por ejemplo, un historiador no se podría permitir. Entonces, aquí es el momento para hablar de qué es entonces lo importante de una novela histórica. ¿Es realmente una novela histórica la copia fiel de lo que ocurrió en un momento, en un suceso de la antigüedad? Pues no, sin lugar a dudas tenemos que recurrir a los historiadores, que son propiamente quienes a base de investigaciones y documentos nos van diciendo qué es lo que realmente pasó o qué es lo que realmente no pasó. Y bueno, pues desafortunadamente los documentos de historiadores no son tan populares en las librerías porque carecen de esa sustancia o de esa fluidez que tiene de repente un autor, un escritor que nos narra con una fluidez esas novelas donde pues le ponen un poquito de su cosecha para que nosotros nos enamoremos del personaje y de los entornos, de los escenarios que de repente se vuelven fantásticos, ¿no? Porque es la perspectiva del autor en un tiempo moderno como ellos ven un tiempo lejano. Así también podríamos hablar entonces de Caballo de Troya, que es otro libro que desafortunadamente para mi criterio se aprovechó un poco de la ignorancia del pueblo y fue la manera en que Juan José Benítez logró tanta popularidad porque mucha gente creía que la historia era real, que realmente alguien había viajado en el tiempo y había conocido a Jesucristo y había tenido estas entrevistas. Entonces eso hizo que este libro tuviera mucha fama, así como le pasó también a Antonio Velasco Piña con Regina, que nos habla de Tlatelolco en el movimiento del 68
y que pues también el autor se aprovechó un poco de la ignorancia de la época para hacer creer que Regina realmente había existido. Él sigue asegurando que Regina existió y que estuvo hospedada en su casa, no sé cuántas cosas, pero pues la historia se queda corta al momento de tener que presentar las pruebas que harían evidente que efectivamente esa historia fue verídica. Entonces estas novelas las podríamos ubicar en el terreno de la ficción, aunque sus autores de repente quisieran ubicarlas en la realidad. Y bueno, también me gustaría hablar de Yo la Peor, de Mónica Lavín, que pues aquí Mónica trató de hablarnos de Sor Juana Inés de la Cruz de una manera que tal vez se quedó un poco corta, porque yo creo que para hablar de Sor Juana Inés de la Cruz habría que documentarse durante toda una vida enclaustrados, y de entonces tal vez podríamos atrevernos a hablar un poquito más sobre cómo fue la vida de una persona tan trascendente en México como Sor Juana Inés de la Cruz. Igualmente está La Virgen y el Violín, un ejemplo de otra novela que también está ubicada en la ficción, donde Carmen Boullosa recrea varios personajes que circulan en torno a una famosa pintora, Sofonisba, que pues para ella está bastante olvidada y considera que debería de ser recuperada pues por el mundo de la pintura, del arte. Y sin lugar a dudas, muchos de estos autores logran hacer esos cambios que quieren con sus obras. Y eso creo que es algo bastante digno de estos autores. Ya por último, me gustaría solamente citar a dos autores más, como son Adalberto Gutiérrez Sánchez y Pitarraigosa, que escribieron dos novelas de las cuales yo hice las portadas y que son además amigos míos y que sin duda están haciendo un gran esfuerzo. Y así, pues hay muchísimas obras de las cuales hablar. Sería interminable hablar de todas las obras, no cabría el tiempo. Y sin lugar a dudas, creo que lo más importante es que tengan en claro cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Y lo más importante, si de verdad quieren leer documentos históricos, pues la novela histórica no es la ruta. La novela histórica siempre se presta a la fantasía, a la ficción. Y desafortunadamente mucha gente espera encontrar allí los documentos fieles que les hablen de los sucesos que en la escuela les narraron de manera diferente. Esto es todo por esta ocasión, los espero la próxima semana. Gracias.